Si queremos calcular la sección que produce un plano al cortar un cuerpo, tenemos que conocer un teorema muy sencillo, que dice, si yo corto un plano con otro plano, pues produce una recta de sección. Si cojo otro plano paralelo al anterior, la sección siempre va a ser paralela a la anterior. Entonces, según eso, como sabemos, un plano queda determinado por 3 puntos. Si, por ejemplo, me dan este punto, me dan este y pongamos, por ejemplo, otro fuera de la pieza aquí en el suelo y este otro, si quiero calcular la sección que produce en la pieza el plano que pasa por esos 3 puntos, lo primero que tengo que hacer son las rectas del plano que contienen a la pieza en las distintas caras de la pieza. Por ejemplo, el plano pasa por esos 3 puntos y toca a la cara en este punto y en este punto. Eso quiere decir que ahí hay ya una línea de corte. Podemos continuarla siempre y prolongar como si la pieza tuviera esa cara continuada hasta el final. Lo mismo hago con esto. Uno esto con esto y me da el punto de corte aquí. Me da la línea de corte aquí, perdón. Entonces me intercepta aquí este punto y aquí me intercepta esto. Estos son ya 2 puntos y estos otros 2 de corte del plano a la pieza. Entonces tengo aquí una línea de corte también del plano a la pieza. Tengo aquí detrás otra y tengo aquí detrás otra. Bueno, hay otro teorema que nos dice, si yo prolongo la sección y prolongo la arista de la pieza como si la pieza continuara hacia allá, pues tengo ahí otro punto de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, como este punto y este pertenecen a la misma cara de la pieza, pues aquí hay otra línea de corte. Entonces marco esa línea de corte y traigo por aquí ya la línea real de corte de la pieza, ya que esta parte de la pieza no existe. Existiría si continuara hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí ya otro punto y este punto, como pertenecen a la misma cara, quiere decir que esa es otra línea de corte de la pieza. Según lo que dijimos antes, pues si continuamos esto, se corta en un punto, ya que son en realidad líneas del plano y por tanto se deben cortar siempre en un punto. Obviamente, como esta línea también pertenece a la pieza, va a interceptar ese punto en un lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos varias direcciones. Tenemos esta dirección, tenemos esta y tenemos esta. Tenemos el teorema este que nos decía que si planos paralelos cortan a otro, las secciones también son paralelas. Bueno, según esto, pues tenemos aquí caras paralelas, la de atrás y esta. Eso quiere decir que esta línea de atrás y esta tienen que ser siempre paralelas. O sea que para estos ejercicios siempre nos van a sobrar datos, ¿no? Si continuáramos por aquí la pieza, como si continuara de verdad, y lo mismo aquí, pues tenemos aquí puntos de corte en la prolongación de la arista y aquí otro punto de corte. Bueno, pues aquí tenemos varios puntos. Lógicamente, como este punto y este están en el suelo, pues esa sería una línea de corte. Y lo mismo esto, si lo dibujamos bien, pues pasaría por ese punto, ¿no? Y obviamente también si esto está bien dibujado, pues también ese punto sería común. Estos 4 puntos estarían alineados por pertenecer al mismo plano y realmente esta sería la línea de corte del plano sobre el suelo, si la pieza continuara. Con lo cual, bueno, volvemos a decir lo mismo de antes. Esta línea y esta línea son líneas de la sección del plano a la pieza, que lógicamente por estar en caras paralelas, pues también van a ser paralelas, igual que son esta e igual que son esta. Entonces tenemos esta línea y esta, por ser caras paralelas, pues son paralelas, A y A', las llamamos. Por ejemplo, esta línea B y esta línea de aquí atrás, B', pues también serán paralelas. Y si el dibujo estuviera bien hecho, pero al no ser buen dibujante esta cosa no pasa, pues entonces esta línea también sería paralela a esta. ¿Por qué? Porque este plano es paralelo al del suelo, entonces C es paralelo a C'.